Sí, Sí, se perfecto. escucha. Perfecto. Gracias. Bueno, esperamos un minutito más a ver si tengo que darle ingreso a alguien más. Bueno, puse a grabar, así no me olvido. A ver. Bueno, vamos a comenzar la clase. Compartir pantalla completa. A ver. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Comenzamos la clase entonces. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, si recuerdan, la clase pasada comenzamos a ver el tema de análisis de sistemas lineales realimentados a través de la respuesta en frecuencia, ¿no? Y entonces la idea era eh, tener algún resultado, saber algo sobre el sistema de lazo cerrado, en particular la estabilidad, a través de conocer la transferencia de lazo abierto y sin hacer el cálculo de cómo me queda la transferencia de lazo cerrado, ¿no es cierto? Entonces, en particular habíamos visto que podíamos responder esa pregunta sobre la estabilidad a través de la respuesta en frecuencia, dibujada, digamos, expresada o ilustrada como diagrama de Nyquist. ¿Está bien? ¿Qué era el diagrama de Nyquist? Lo vimos la clase pasada. Era otra manera de representar la respuesta en frecuencia. Ustedes ya conocen el diagrama de Bode. Y el diagrama de Nyquist lo que hacía era evaluar G en J omega para... Disculpen que tengo que dar ingreso a alguien. Ahí está. Era evaluar G en J omega para valores de omega, para todo valor de omega, negativo y positivo. Lo que pasa es que sabemos que si lo evaluamos solo para los omegas positivos, para el omega correspondiente negativo, el valor va a ser el conjugado. Entonces lo que obteníamos era en general un diagrama que era una curva cerrada, como este que está acá. Y el diagrama tiene estas flechas que nos indican si yo voy evaluando para valores crecientes de omega, cómo me muevo en el diagrama, ¿no? Acá tengo para omega igual a cero, y a medida que voy evaluando para omegas más grandes que cero, voy haciendo así, llego hasta omega infinito, me da cero, me da lo mismo que en menos infinito, y si de menos infinito voy evaluando, creciendo hasta cero, voy a llegar al punto de partida. Entonces, el hecho de que g en infinito me dé un valor constante, bien determinado, hace que la curva sea cerrada, ¿no es cierto? Porque cuando voy a g en más infinito, me da lo mismo que en menos infinito. Bien. Entonces habíamos visto la relación, cómo podíamos ver la misma información que teníamos en un diagrama de Bode, verla en un diagrama de Nyquist, ¿no es cierto? Habíamos visto que si tomamos un punto, por ejemplo este, cualquiera, el módulo de G en ese J omega es la distancia al origen, la parte real de G en J omega es la coordenada horizontal, la parte imaginaria es la vertical, y esta sería la fase del ángulo complejo G en J omega para el valor de omega que corresponde a este punto. Bien, habíamos visto ejemplos, bien, entonces luego de eso lo que vimos
Perdón, fue el criterio... Opa, dame un segundito. Acá. Bueno, bien. Bueno, no me deja. Ya llegaré. Eh, Luego lo que vimos fue el criterio de estabilidad de Nyquist, que se basaba en el principio del argumento. Y en resumido, digamos, lo que me decía es que si yo considero un lazo de realimentación, ¿no es cierto? Cualquiera, pero donde ¿m? Mi transferencia de lazo abierto, que es el producto de todas las transferencias que participan del lazo, yo la conozco y la llamo GLA, y si yo dibujo el diagrama de Nyquist de GLA, que es mi transferencia de lazo abierto, voy a poder concluir sobre la transferencia de lazo cerrado, que es todo este lazo, de la siguiente forma, y que está acá, que dice que el sistema lazo cerrado es estable. Sí, solo si el diagrama de Nyquist del sistema a lazo abierto, o sea, de GLA, no cruza, o sea, no pisa el punto -1, y además el número de vueltas que da el diagrama alrededor del -1, en el sentido antihorario, es igual al número de polos inestables que yo tenga en GLA. ¿Bien? Entonces, para aplicar este criterio, lo único que yo tenía que hacer era mirar GLA, ver si tenía o no polos inestables, dibujar su diagrama de Nyquist y si GLA no tenía polos inestables, el diagrama de Nyquist no tenía que englobar, perdón, al -1. Y si GLA sí tiene polos inestables, entonces el diagrama de Nyquist tendrá que englobar la misma cantidad de veces al -1 en qué cantidad de polos inestables tenía la GLA si yo lo que quiero es tener estabilidad en lazo cerrado. Bien, eso es más o menos un repaso de la teoría, podríamos decir, de la clase, de las conclusiones de la teoría de la clase pasada. Bien, entonces también habíamos visto, que lo habíamos visto con un ejercicio del parcial del año pasado, que si yo tengo un lazo como este, ¿no es cierto?, donde GLA es K por G, acá dice que será así el lazo, dice lazo de realimentación unitaria, donde GLA es K, ¿está bien?, por G, ¿sí? Realimentación unitaria, ¿bien? Entonces acá tengo que GLA efectivamente es K por G, porque GLA, ¿se acuerdan? Era el producto de todas las transferencias que participan del lazo, ¿sí? Entonces, en este caso, G tiene un 0 en -1, un polo en -2 y un polo en 1. Ahora, el polo en 1 es inestable, entonces GLA tiene un polo inestable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me dice, bueno, si yo si yo dibujo el diagrama de Nyquist de GLA, de G, perdón, coincide con el de GLA para K igual a 1. Y es esto que está en verde, ¿sí? Que se recorre en este sentido. Están chiquitas las flechas, pero estas flechas son parte, son datos, digamos, son parte del diagrama. Cuando alguien me muestra un diagrama de Nyquist, me tiene que decir también cómo van las flechas para que esté completo el diagrama, ¿no? Bien. Entonces yo veo que el punto crítico, el -1, vamos a ponerlo en rojo porque es muy importante, está acá, ¿sí? Este es el -1, tiene coordenada horizontal -1 y vertical 0. Veo que este diagrama no engloba al -1.
Entonces, para k igual a 1, ¿qué puedo decir de GLC? De la G de lazo cerrado. ¿Mm? G de lazo cerrado para k igual 1 es igual, ¿a qué es igual? Acá sí, si la quisiera calcular, sería k por g sobre 1 más k por g, pero k vale 1. Entonces es g sobre 1 más g, porque k vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir de esta transferencia? Es inestable. ¿Por qué? ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque el criterio de estabilidad de Nyquist que repasamos recién me dice que para tener estabilidad, este diagrama me tiene que englobar al menos 1 tantas veces como polos inestables tenga. ¿Sí? Tengo un polo inestable, no englobo al menos 1, entonces esta G de lazo cerrado va a ser inestable, más aún va a tener un polo inestable. ¿Mm? Porque si se acuerdan, la cantidad de polos inestables de lazo cerrado, que la llamamos Z, era la cantidad de polos inestables de lazo abierto menos la cantidad de vueltas al menos 1 en sentido antihorario. Entonces en este caso tengo un polo inestable, 0 vueltas, me da un polo inestable de lazo cerrado. O sea, esto sería lo de GLC y esto sería lo de GLA. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces Sí. también habíamos visto que eh, como el diagrama de Nyquist, si yo quiero, en este caso, en vez del diagrama de Nyquist de G, el diagrama de Nyquist de K por G, lo único que tenía que hacer era ampliar o reducir este diagrama con el factor de escala K. Porque K por G no es otra cosa que agarrar cada punto de G y multiplicarlo por K. Entonces, si K es mayor que 1, se me agranda este diagrama, si K es entre 0 y 1, se me achica, ¿no es cierto? Ahí tengo este ejemplo de acá. ¿Mm? Fíjense, acá tengo el mismo diagrama para k igual a 1 ya lo teníamos en verde. Para k igual 0,5 está en azul y para k igual a 3 lo tengo en rojo. Fíjense que para k igual a 3 ahora englobo al menos 1 en sentido antihorario una vez. ¿Sí? Entonces puedo decir que para k igual a 3 el lazo que había dibujado recién es estable. ¿Mm? Este lazo que está acá, si k vale 3, evaluando este diagrama de Nyquist en rojo, veo que se engloba antihorariamente una vez al menos 1 y una vez la misma cantidad de polos inestables que tengo acá. ¿Mm? P igual 1. Y acá tengo n igual 1, z, cantidad de polos inestables de lazo cerrado, es p menos n, es igual 0. 0 polos inestables de lazo cerrado quiere decir estabilidad, ¿verdad? Bien, ahora miren acá, este sistema, ¿qué vemos acá en este ejemplo? Que si k está entre 0 y algún valor, tengo inestabilidad y a partir de cierto valor de k paso a tener estabilidad. Cuando tengo inestabilidad, tengo un único polo inestable. ¿Bien? Pero el lazo, como es el que dibujé recién, podemos dibujar fácilmente el lugar de las raíces. ¿Sí? ¿Mm? Podemos hacer, fíjense que este es muy fácil. ¿Mm? Si este es el plano complejo, ¿no? Eje real, eje imaginario. Fíjense, ¿cómo dibujo el lugar de las raíces del lazo que tenía dibujado recién? O sea, de este lazo de acá.
para acá variando desde 0 hasta infinito. ¿Cómo era? Había que ubicar los polos del lazo abierto con cruces. Tengo un polo en 1, a ver, ahí. Un 0 en -1, ahí. Y un polo en -2, a ver, ahí. Y el lugar de las raíces, a ver qué parte del eje real pertenece al lugar de las raíces. La que está a la izquierda, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Perdón. La parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces, la que está a la izquierda de un número impar de singularidades, ¿sí? Entonces, a medida que K es muy pequeño, los polos del lazo cerrado están cerca de las cruces, y a medida que K aumentan, se acercan a los circulitos o se van a infinito por la asíntota. Acá hay una asíntota porque hay dos polos y un solo cero, ¿sí? Entonces hay una asíntota, la diferencia entre la cantidad de polos y de ceros. Y entonces acá veo que para bajos valores de K estoy inestable, pero a partir de cierto valor de K se hace estable. Y eso mismo lo estoy interpretando acá con el diagrama de Nyquist. ¿Está bien? Y si no me equivoco, acá viene el dibujito del lugar de las raíces hecho con MATLAB. Bien. Ahora, así como yo evalúo el diagrama de Nyquist para valores de K positivos, podría evaluarlo para valores negativos, porque es simplemente multiplicar por el, el opuesto, ¿no? Si yo un número que está acá lo multiplico por -1, me da su simétrico respecto del origen, ¿sí? Me da esto. ¿Mm? Entonces fíjense que para acá negativo nunca voy a poder estabilizar porque nunca voy a englobar al -1 que necesito para poder estabilizar este lazo abierto inestable, ¿sí? Y eso también lo puedo ver en el lugar de las raíces. Porque acá, fíjense, ¿cómo es el lugar de las raíces para acá negativo? La parte del eje real para acá negativo es la complementaria, ¿sí? Es la que está a la izquierda de un número par de singularidades. Entonces, para acá negativo, tengo siempre esta parte contenida. Entonces, siempre tengo un polo inestable. También tengo esta parte, ¿no? Pero con tener un polo inestable ya está, ya es inestable la transferencia, ¿sí? K menor 0 en rojo y K mayor 0 en negro. Disculpe, ¿Sí? profe. Sí, En el caso particular en el que cruza por el -1, sería K igual a 2, creo. ¿Qué sí, pasaría? creo que sí. ¿Qué pasa? Tenés un polo justo sobre el eje imaginario. Claro. Ese correspondería al valor de K que vos decís. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, eh, repasando, ¿no es cierto? Estamos viendo un criterio que si uno tiene la respuesta en frecuencia de lazo abierto, puede sacar alguna conclusión sobre la estabilidad en lazo cerrado, aprovechando la respuesta en frecuencia que ya tiene sin calcular la transferencia de lazo cerrado. ¿Qué sentido? ¿De dónde viene históricamente esto? Viene de una época donde uno, por ejemplo, quería caracterizar un amplificador y así podía hallar su respuesta en frecuencia, pero no necesariamente sabía cómo tenía el enfoque este de construir una función transferencia, ¿no? Entonces, simplemente dibujaba la respuesta en frecuencia, ¿no? Uno no necesita, ya sabía que era estable, digamos, porque le pudo medir la respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? A lazo abierto quiere decir que era estable. Si le pude medir la respuesta en frecuencia a lazo abierto es porque era estable, ¿no? Entonces yo, conociendo la respuesta en frecuencia, podía saber hasta cuándo lo podía realimentar negativamente y no perder estabilidad.
Y eso sin tener que construir ninguna función transferencia, simplemente con la información de la respuesta en frecuencia, que se podía hallar en laboratorio, ¿no es cierto? Bien. Seguimos adelante entonces con un tema de interés, que es el siguiente. Yo les dije, y ustedes fueron muy respetuosos y nadie me dijo, me preguntó, pero no por irrespetuoso, sino por curioso, alguien me podría haber preguntado, ¿siempre el Nyquist va a ser una curva cerrada? ¿No? Y bueno, ¿cómo hice para dibujar el Nyquist, no es cierto? ¿Qué hice? Evalué GLA en J omega, ¿sí? Para valores de omega, para todo valor real de omega. ¿Bien? ¿Qué pasa si, qué quiere decir? Que estoy evaluando GLA sobre el eje imaginario, como ya habíamos visto. O sea, del plano complejo lo evalúo solo en los que son J omega. ¿Sí? Si es real, imaginario, la estoy evaluando acá. Estos son todos los J omega, ¿no? Los que están sobre el eje imaginario. ¿Qué pasa si GLA tiene un polo sobre el eje imaginario? ¿Qué me va a dar cuando lo evalúe en J omega correspondiente a ese polo? Me va a dar infinito, ¿no es cierto? Y bueno, y va a pasar algo como esto. Voy a obtener una curva que para un valor finito de omega se me va infinito la curva. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando hay un polo en el origen. Y polo en el origen en lazo abierto, ¿por qué puede haber? ¿O hay un integrador? Claro, porque aunque la planta no tenga polo en el origen, es muy posible que yo quiera ponerle a mi controlador un polo en el origen para tener acción integral. ¿Sí? Porque la acción integral me traía los beneficios de lograr la ganancia estática que yo quisiera, independiente de los parámetros de la planta. Entonces voy a obtener en ese caso una curva como esta. Entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces engloba acá al -1, que es esta crucecita roja que está acá adentro? Alguno me va a decir que se engloba, como las flechas vienen así, se engloba una vez en sentido horario. Pero algún otro me puede decir, pero ¿y esto? ¿Qué pasará? ¿No se cierra para este lado? O sea, ¿el infinito para dónde se cierra? Porque si uno lo piensa, esto se va por acá y aparece por acá. Para ir desde acá arriba hasta acá abajo, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por la derecha o pasa por la izquierda? ¿O es una pregunta que no tiene sentido la que estoy haciendo? Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿La idea cuál era cuando uno aplicaba el criterio de Nyquist? Ahora volvemos a la teoría que no repasé hoy, que lo vimos la clase pasada, que es el principio del argumento. Lo que uno estaba haciendo al evaluar solo sobre el eje imaginario, en realidad era evaluar sobre todo o sea, sobre una curva cerrada que era infinitamente grande, que era un semicírculo, que tenía la parte recta coincidente con el eje imaginario y un radio tan grande que abarcaba todo el semiplano derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea de eso? Cubrir toda la parte de inestabilidad con una curva cerrada. Y lo que había que contar era, lo que uno contaba como polos inestables son los que quedaban adentro de esta curva. Entonces lo que hay que hacer cuando uno tiene un polo en el origen es ahora tomar algo así. Un semicírculo con una muesca en cada lugar donde yo tengo un polo sobre el eje imaginario. En este caso estamos ilustrando el polo en el origen. ¿Está bien? El radio externo es infinitamente grande y el radio interno es infinitamente pequeño. ¿Está? Entonces yo ya sé que G en infinito en general me da 0 o me da un valor constante, porque la GLA siempre va a ser propia o estrictamente propia. Ahora, ¿qué me da G en un valor muy pequeño? Y me da distintas cosas. De acuerdo a si yo lo evalúo por acá abajo, lo evalúo por acá arriba. ¿Y cómo hago eso? Y bueno,
hay que parametrizar este semicírculo. ¿Cómo se parametriza? Así como está acá. Todo punto de este semicírculo, que tiene radio R minúscula, es el radio de este semicírculo, se puede escribir como un número complejo en forma exponencial de esta forma. Módulo R y argumento o ángulo θ, donde θ va creciendo desde menos pi sobre 2, o sea, desde menos 90 grados, crece hasta más 90 grados. ¿Se entiende que cualquier número de este semicírculo acá, que lo voy a remarcar en azul, ¿sí?, se escribe de esta manera? Y bueno, ahora lo que falta, digamos, porque yo ya tengo mi diagrama de Nyquist, ¿tá?, que está evaluado en infinito, me da 0 en general, está evaluado en J omega, pero ahora le tengo que agregar qué pasa para estos valores muy pequeños, de módulo muy pequeño, pero que me esquivan el polo en el origen. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, lo evalúo, así como está acá. Y fíjense que al evaluar en algo muy pequeño, teniendo en cuenta que R minúscula es tan pequeño como yo quiera, entonces fíjense, cada vez que yo reemplace la S, voy a volver para mostrarles cómo era la GLA. ¿Ven? Acá está GLA. Cuando S tiene módulo muy pequeño, 8 por S va a ser despreciable frente al 1. Módulo muy pequeño va a ser despreciable frente al 2. Módulo muy pequeño va a ser despreciable frente al 3, y así. Entonces me va a quedar solo estos coeficientes no despreciables. Y esto, acá no hay nada que despreciar, digamos. Acá me queda. ¿Sí? Entonces eso es lo que está pasando acá. Esto, como es muy pequeño, lo desprecio frente al 1. Esto lo desprecio frente al 3. Esto lo desprecio frente al 2 y me queda este, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 2 por 3, que es 6, sobre R por E a la J omega, es esto. Y finalmente me queda esto aplicando lo que sé de números complejos. Entonces, ¿qué me dice? Que el resultado de evaluar GLA sobre este semicírculo es esto, que tiene un módulo muy grande, el resultado, porque si evalúo cerca de un polo me tiene que dar muy cerca de infinito, ¿no? Que es esto de acá. Si R es tan pequeño como quiera, 1 sobre R es tan grande como quiera. Pero acá está lo interesante, o más que lo interesante, lo importante, que es esto de acá. Si θ vale menos 90 grados, menos θ vale 90 grados. Pero si θ crece desde menos 90 hasta más 90, como esto tiene un menos adelante, esto que está acá decrece desde más 90 a menos 90. Entonces, vamos a completar el diagrama de Nyquist de esta forma. Antes yo tenía la curva acá sin en la parte grande esta azul de la derecha. Y lo que me dice es que cuando yo estaba cerca del polo desde el lado de omega negativo, me iba por acá. ¿Sí? Y ahora la parte que estoy completando del diagrama es esta de acá, que era 1 sobre 6R por E a la menos J teta. ¿Sí? Me da esto de acá. Me da un radio tan grande como quiera, 1 sobre 6R. ¿Sí? Y el ángulo va a ir desde 90 grados decreciendo hasta menos 90 grados. ¿Sí? Acá está ejemplificado para un valor de R 0,02, pero R lo puedo hacer más chico, me da más grande todavía. Lo que hay que entender, que esto lo único que me indica es que el diagrama se cierra para este lado. O sea, yo ya sabía que esto iba así, pero fíjense, lo que antes yo computé como que había una sola vuelta, en realidad hay dos vueltas al menos uno, porque el diagrama se cierra hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ok. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aplico el diagrama
perdón, cómo aplico el método de, del criterio de estabilidad de Nyquist en este caso? Bueno, recordemos que estoy computando acá. Estoy computando lo siguiente. Tengo un lazo, tengo GLA, que es mi transferencia de lazo abierto, en un lazo, ¿sí? Y yo lo que quiero saber es si este lazo, o sea, la G de lazo cerrado, que es GLA sobre 1 más GLA, por ejemplo, va a ser estable o no. Pero GLA tiene un polo en el origen. Cuando hago el Nyquist con MATLAB me da esto. Pero por el análisis que hicimos recién, sabemos que esto en realidad se cierra así. ¿Mm? Entonces digo, ¿cuántos polos inestables tengo en lazo abierto? Y alguien me va a decir, tengo un polo inestable porque el polo en el origen es inestable. No, no. Porque, ¿qué cuento como polos inestables? Los que quedan adentro de la región que cubro. Como la muesca la hice para dejar afuera al polo en el eje imaginario, este no lo cuento que es el que está en el eje imaginario, porque no queda dentro de la curva cerrada que tengo acá. Entonces acá tengo que computar que tengo P igual 0, y acá no voy a poner polos inestables de lazo abierto, sino que voy a poner polos inestables de lazo abierto que no son, eh, que quedan, perdón, que quedan efectivamente adentro de la curva. Adentro de esta curva de acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga, para acá igual, perdón, para este lazo cerrado, G de lazo cerrado, ¿sí? ¿Cuántos polos inestables va a tener? Porque a lazo abierto computo 0 polos inestables que quedan efectivamente acá adentro. Y acá tengo 2 englobamientos horarios, ¿sí? Entonces, N, acá, que era englobamientos antihorarios, es -2. ¿Sí? Entonces, cuando aplico el criterio, tengo ¿cuántos polos inestables de lazo cerrado? P, que vale 0, menos N, que vale -2. Es 2. Menos 2. 2 polos inestables en lazo cerrado. De lazo cerrado. Y pueden hacer el lugar de las raíces para convencerse que en este sistema de orden 3 pasan 2 polos inestables. Bien. Muy fuerte eso. ¿Perdón? Que se una con una trayectoria con el menos infinito. Perdón, no entendí. Que se una el infinito con el menos infinito con una trayectoria. Diagrama. ¿Podés hablar más fuerte que no te escucho? O sea, siempre en este caso, o sea, cuando hay un polo sobre el eje imaginario que va a haber un camino cerrado donde se una el infinito con el menos infinito. Claro, va a haber alguna forma de que las ramas que se van a infinito
en realidad estén conectadas, pero vos no sabés por dónde están conectadas, cómo se conectan, para evaluar cuántas veces se engloba, ¿m? el punto crítico, que es lo que a vos te interesa para saber sobre cuántos polos inestables vas a tener a lazo cerrado. ¿Sí? Sí. Bueno, la conclusión es que los polos que estén sobre el eje imaginario no hay que contarlos a los fines de aplicar el criterio de Nyquist, no hay que contar los polos sobre el eje imaginario como polos inestables de lazo abierto. Sí son polos inestables de lazo abierto, solamente que no los cuento a los fines de aplicar el criterio. ¿Está bien? Bien. Eh, Hernán, entonces, sí. pregunta. Eh, ¿Podrías volver al diagrama de Nyquist ahí? ¿Dónde estarían los dos polos ahí en ese? ¿Dónde estarían los dos polos metidos dentro de la circunferencia mayor entonces? ¿A No. dónde estarían en el diagrama de Todo Nyquist? lo que estamos analizando es de lazo abierto. Los dos polos inestables son a lazo cerrado, que justamente no la calculamos. Toda la idea de esto es no calcular la de lazo Está cerrado. bien, claro. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que a ustedes les tiene que quedar, digamos, por ahí algunos después se van a poner y van a ver cómo efectivamente se computa esto cuando hay polos sobre el eje imaginario, pero lo que les tiene que quedar es que ustedes desconfíen de un diagrama que tiene ramas que no se cierran. Cuando les dan un gráfico, o es un gráfico parcial o tiene un polo en el origen o sobre el eje imaginario y por eso hay ramas que no se cierran. Entonces, ahí tienen que hacer algo para aplicar el criterio, no lo apliquen así a ciegas, como si ese fuera todo el diagrama. ¿Está bien? Bien, Hernán, sí. Hernán, otra pregunta. Siempre que se cierre, se va a cerrar hacia, digamos, así en el semiplano derecho. Nunca en el izquierdo. No, eso depende de cómo tengas la transferencia. Sí, se te puede cerrar en el izquierdo. ¿Se puede cerrar igual en el izquierdo? Sí, sí, fíjate si esta hubiera sido, en vez de 1 menos 8s en el numerador, hubiese sido 8s menos 1, quedaba para el otro lado. Ah, no, pensé que el principio del argumento siempre tenía que cerrar hacia la izquierda. No. Bien, Bueno, bien, bien. eh, vamos a saltear la parte de tiempo discreto, pero ya les anticipo que el criterio en tiempo discreto es exactamente igual que en tiempo continuo. Lo que cambia es la teoría que lo fundamenta, pero al final cuando uno lo va a aplicar es exactamente igual. Se cuentan los englobamientos para el mismo lado, todo lo mismo. No cambian nada, cambia cómo fundamento yo que el criterio sea ese. Bien, voy a saltearlo ahora y vamos a pasar a seguir en tiempo continuo. Bien. Entonces, eh, una vez que uno tiene este criterio que me permite concluir sobre la estabilidad en, en base a la respuesta en frecuencia, uno dice, bueno, está bien que no hay sistemas que sean más estables que otros, pero matemáticamente es estable o es inestable. Ahora, uno intuitivamente tiene una idea de que algo es más estable o más inestable. Uno dice, un objeto que tiene una base media curva y que cuando uno lo apoya se balancea un poco, dice, bueno, esto es más inestable que uno que tiene una buena base que apoya bien y que aunque uno lo empuje sigue parado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la noción de estabilidad relativa que uno tiene intuitivamente como cargada adentro, ¿no? Que si uno perturba un sistema
con una pequeña perturbación y ya lo inestabiliza, ese sistema es menos estable que uno para el cual uno necesita una gran perturbación para inestabilizarlo. Bueno, entonces, estos conceptos que vamos a ver ahora, que se llaman márgenes de estabilidad, nos dan una idea justamente de cuán inestable es un sistema en el sentido de cuánta incerteza de modelo tolera. Ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? Empezamos con el concepto de margen de ganancia. Tomemos, por ejemplo, este sistema, ¿m? Que tiene este diagrama de Nyquist mostrado acá, que se recorre así. ¿M? Ojo que algunos números tienen un menos adelante que no se ve, y entonces uno dice, ¿cómo que va creciendo? Pero estos numeritos que están acá son el valor de omega correspondiente. 0,008 es más chico que 0,035, así. Pero los que están acá arriba tienen un menos adelante. Entonces no se confundan. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que vemos es el diagrama de Nyquist para k igual a 1. Bien. Y vemos que no se engloba el menos 1, que está acá. ¿Mm? Ahí está el menos 1. ¿Sí? Pero uno dice, pero bueno, a ver, si k en vez de valer 1 valiera, no sé, 1,5, ahí yo ya estaría englobando al menos 1, porque me quedaría dentro de este globito de acá y tendría 1, 2 englobamientos al menos 1. ¿Está bien? Entonces lo mismo pasaría si esto en vez de valer 40 valiera más grande, no sé, 60. ¿Sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, este dibujo de diagrama de Nyquist depende de con cuánta precisión yo lo pude dibujar, ¿no? Y si yo tuve tanta imprecisión de 50% en este coeficiente, es posible que en realidad yo voy a decir que si cierro el lazo con k igual a 1 me da estable y en realidad me va a dar inestable, porque determiné mi respuesta en frecuencia con mucha imprecisión, ¿verdad? Bien. Entonces, la distancia que hay entre el punto donde se cruza el eje real negativo y el menos 1, de alguna forma me da una idea de cuánta ganancia, cuánto error de ganancia puedo aceptar. O, dicho de otra manera, cuánto puedo aumentar la ganancia de lazo, ¿sí?, sin perder estabilidad, ¿no? Esto es importante conceptualmente. Si uno dice que tiene margen de ganancia, está diciendo que el lazo es estable y que además tiene margen. ¿Está bien? Distinto es que uno diga, no sé, que no tiene margen, que tiene un margen negativo. Eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que nos vamos a concentrar es en un sistema que a lazo cerrado es estable, ¿cuánto margen tengo, no es cierto? ¿Cuánto más puedo aumentar la ganancia? Y efectivamente, ese es el concepto de margen de ganancia. Es una medida de cuánto puedo aumentar la ganancia sin perder estabilidad, es decir, por cuánto puedo multiplicar a GLA como máximo hasta llegar a englobar el menos 1 y por lo tanto cambiar la estabilidad del lazo cerrado. Bien, y no se guíen por esto es simplemente ilustrativo, pero esto no es el valor numérico del margen de ganancia. No se confundan. ¿Mm? El valor numérico del margen de ganancia es, a ver, el valor numérico del margen de ganancia es exactamente, si este punto es 0,5, menos 0,5 acá, puedo multiplicar hasta por 2 hasta llegar al menos 1, ¿no es cierto? Entonces mi margen de ganancia en unidades va a ser 2. Si este punto fuera, qué sé yo, 0,1, puedo multiplicar hasta por 10 y no perder estabilidad. Entonces mi margen de ganancia en unidades
sería 10. ¿Sí? Lo que pasa es que el margen de ganancia se suele expresar en decibeles. Entonces, cuando uno hace, ¿no es cierto?, el margen de ganancia en unidades, ¿m? Es igual a, ¿qué sería? Al, hay que encontrar, ¿no es cierto?, este punto. Este punto es G de lazo abierto, evaluado en J, un omega en particular, que lo llamo omega de cruce, y le llamo omega de cruce de fase porque es el punto donde la fase cruza los 180 grados, o menos 180 grados, ¿no es cierto? ¿Mm? Y cuando yo tengo ese valor, que va a ser negativo, un real negativo, ¿tá? Lo que hago es, le saco el valor absoluto y le hago 1 sobre, ¿no es cierto? Y este sería el margen de ganancia en unidades. O sea, como dije recién, si valía menos 0,5 este punto, hago 1 sobre valor absoluto, o sea, 1 sobre 0,5 me da 2 el margen de ganancia en unidades. ¿Y cómo lo hago en decibeles? Hago 20 logaritmo en base 10 de esto que está acá. ¿Y qué me da? Me da de 1 sobre el valor absoluto de GLA en J omega P. ¿Sí? Y aplicando las propiedades del logaritmo, que el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos y el logaritmo de 1 es 0, me queda que es esto. En decibeles, el margen de ganancia, ¿m? Ojo que el logaritmo es en base 10. ¿M? ¿Está bien? ¿Sí? Y bueno, y la frecuencia de cruce de fase es, como dije, la frecuencia a la cual el ángulo de GLA me da menos 180 grados o menos pi. ¿Sí? Bien. Algunas cuestiones importantes. Un margen de ganancia de 20 decibeles indica que puedo aumentar hasta 10 veces la ganancia de lazo, hasta que el sistema se vuelva inestable. Y como es logarítmica, la ganancia aumenta 10 veces por cada 20 decibeles que sume de margen. O sea, 20 dB es 10 veces, 40 dB es 100 veces, 60 dB es 1000 veces. ¿Está bien? Y el margen de ganancia es infinito cuando no importa cuánto aumente la ganancia y siempre voy a mantener la estabilidad. ¿Mm? Y un margen de ganancia negativo indica cuánto debo reducir la ganancia de lazo para comenzar a tener estabilidad en lazo cerrado. ¿Está bien? Ese margen de ganancia infinito era cuando llegaba a la frecuencia infinita con menos 180 grados, sería. Y En el suponete diagrama. que tenés un sistema, este de acá vos me estás preguntando, ¿no? Claro. Sí, suponete que vos tenés 1 sobre S más 1, ¿sí? Lo multiplico por K, ¿sí? Y lo realimento así. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo me da la transferencia de lazo cerrado acá? ¿Mm? GLA es esta que está acá. Sí. GLC, ¿cuánto es? Es K sobre S más 1 más K. Claro. Para K positivo siempre va a ser estable. Ujú. ¿Sí? Si yo dibujo el Nyquist de esto, ¿qué me daba? ¿Te acordás? Me daba una cosa así. Claro. Entonces yo con K positivo lo hago más grande, pero nunca me va a englobar al menos 1 que está acá. Entonces en este caso yo tengo margen de ganancia infinito. Directamente no se cruza el eje real negativo acá. ¿Sí? En Claro. este Nyquist. Eso sería el Nyquist. Los Nyquist para distintos valores de K. ¿Sí?
Y si querés hacer el lugar de las raíces, empezás en el polo en -1, se mueve para allá. Claro. ¿Sí? Entonces acá ves que para cualquier valor de k es estable. Este sería el lugar de las raíces. Este sería Nyquist. ¿Sí? Sí. Bien. Bárbaro, gracias. Bueno, a ver, entonces, tema, margen de ganancia, ¿qué me da? Me da una idea, ¿no es cierto?, de cuánto puedo aumentar la ganancia de lazos sin perder estabilidad. Entonces, tengo dos enunciados. Dice, se tiene un lazo de realimentación con esta transferencia de lazo abierto, y me dice, determinar el máximo valor de K, que sería lo que venimos llamando ganancia de lazo, que conserve la estabilidad del lazo cerrado. Por otro lado, tengo esta versión del enunciado. Dice, se tiene un lazo de realimentación con esta transferencia de lazo abierto. Fíjense que la diferencia es que esta no tiene la K. Y me dice determinar el margen de ganancia. Bueno, estos enunciados son equivalentes. Me están preguntando exactamente lo mismo, ¿m? Con el mismo resultado. Son dos maneras de preguntar lo mismo. ¿M? Solo que cuando alguien me pide el margen de ganancia, en general se lo expresa en decibeles y no en unidades. Y si me dicen el máximo valor de K, es en unidades, ¿no? Bien. Bueno, veamos la solución para este sistema. Bien. O sea, si uno ya tiene el Nyquist dibujado, acá está claro lo que hay que hacer. Va acá, mide esta distancia, ¿no es cierto? Si este punto es el menos... Mide las coordenadas de este punto. Esa es G en J omega P. Lo pone en esta formulita y ya tiene el margen de ganancia. No hay nada que calcular más que menos 20 logaritmo de ese valor absoluto. ¿Mm? Ahora, si uno tiene la transferencia y le piden calcular el margen de ganancia, como esto, ¿m? Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué habría que hacer? Ahora yo no tengo el Nyquist dibujado, tengo la transferencia de lazo abierto y quiero determinar el margen de ganancia. ¿Qué tendría que hacer? Dibujar el Nyquist, pero en realidad no me interesa todo el Nyquist, ¿no? ¿No habría que buscar un valor de omega que sea igual a menos a 1, digo? Claro. Lo que tengo que hacer es, fíjense, acá estaba, esto es una ecuación que yo puedo plantear. ¿Mm? Que la fase, esto me da una incógnita, que es la frecuencia de cruce de fase. ¿Sí? Y una vez que yo determino esta frecuencia de cruce de fase, ahí sí la puedo reemplazar en la expresión de GLA, evaluar en J omega P y calcular el margen de ganancia. ¿Sí? No puedo usar esta directamente porque tengo dos incógnitas, el margen y la frecuencia. En cambio en esta tengo una sola incógnita, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces planteo, digo, consideramos el enunciado que nos pedía el margen de ganancia, evaluamos GLA en J omega, acá fíjense hice, acá debe ser S cuadrado, ¿sí? Entonces me queda 6 menos omega cuadrado, 11 J omega menos J omega cubo, acá está, cuando reemplazo en J omega, me da esto. Bueno, acá está dibujado con MATLAB el diagrama de Nyquist, ¿no es cierto? Y si le hacemos una ampliación, vemos que este punto, acá, tiene coordenada menos 0,65. No sé, estoy redondeando, más o menos. ¿Sí? Sí. Entonces el margen de ganancia sería 20 logaritmo en base 10 de 0,65.
perdón, de 1 sobre 0,65. ¿Sí? 1 sobre 0,65. Pero esto es lo mismo que menos 20 logaritmo en base 10 de 0,65. ¿Se entiende? ¿Mm? Es igual, esto, perdón, así, a menos 20 logaritmo en base 10 de 0,65. ¿Mm? Y es positivo, porque el Nyquist no engloba al menos 1, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá tomé menos 0,66. ¿Mm? Yo le puse recién menos 0,65, acá está tomado menos 0,66, es a ojo eso. ¿Está? Y acá está toda la cuenta en unidades y 20 logaritmo en base 10 para verlo en decibeles. Acá está. ¿Mm? Me da 1,5 unidades o 3,6 decibeles. ¿Mm? Pero ahora lo vamos a calcular. ¿Sí? Entonces tenemos GLA en J omega. Entonces para determinar GLA, para determinar, mejor dicho, la frecuencia de cruce de fase, lo que sabemos es que si la evaluamos en la frecuencia de cruce de fase, que es una incógnita, me tiene que dar un real negativo. ¿Sí? Bueno, cuando reemplazo acá por omega p y lo igualo a un real negativo, puedo pasar el real negativo dividiendo para este lado y el denominador multiplicando para el otro y obtengo esto de acá. ¿Sí? Entonces fíjense, porque como el numerador acá era real, ¿m? Acá me queda una igualdad de números complejos, pero acá tengo que esto es real. Entonces la parte imaginaria de lo de la derecha tiene que ser 0, y ahí muy fácilmente ya obtengo omega p. ¿Sí? Y obtengo tres soluciones, porque tengo que omega p puede valer 0 o puede valer más o menos raíz de 11. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué me dice esto? Fíjense, si omega p vale 0, ¿cuánto vale G en 0, en J0? Vale 40 sobre 6. Es positivo. Yo estoy buscando un real, que me dé un real negativo. Entonces, esta la descarto, no es una solución que yo busco. ¿Mm? Descarto porque GLA en J0 es 40 sobre 6 mayor que 0 y estoy buscando que sea menor que 0. Bien, entonces me queda que omega p valga más o menos raíz de 11 y es correcto porque si vale para un valor de frecuencia positivo, ¿no? Que me da un real negativo acá, para su conjugado me tiene que dar el conjugado acá. Y el conjugado de un real es el mismo real. Así que si me va a dar algo para una frecuencia positiva, me tiene que dar también para la negativa, ¿verdad? Bien, entonces me quedo con este, hago la cuenta, me da esto. ¿Mm? Y esto es directamente el módulo de GLA en J omega p, por como, o sea, el módulo acá es D. ¿Sí? Si yo planteo el módulo acá, es el módulo de menos D, que es D. Entonces acá tengo esto y ya puedo hacer menos 20 logaritmo en base 10 de esto y me da con exactitud el valor del margen de ganancia. Antes lo habíamos calculado acá, aproximado, midiendo a ojo acá, y este es el cálculo con las ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, en conclusión, ¿qué es el margen de ganancia? El margen de ganancia me dice por cuánto puedo multiplicar a la GLA y mantener estabilidad en lazo cerrado. ¿Sí?
Y en general el valor ese lo expreso en decibeles. ¿Sí? ¿Cómo lo determino si tengo las ecuaciones? Bueno, tengo que primero encontrar una frecuencia a la cual GLA en J por omega me dé un real negativo. Y después evaluar cuánto vale GLA en esa frecuencia, ¿m? Y hacer la cuenta del margen de ganancia. Bien. ¿Está bien? El siguiente concepto de estabilidad relativa, ¿m? Es el margen de fase. Fíjense, ¿m? Cuando yo tengo acá una parte, esto es una partecita de un diagrama, ¿no? Me falta la parte conjugada y me falta toda la otra parte. Estoy mostrando solo una parte de un diagrama de Nyquist acá. Y el margen de fase me dice, digamos, lo puedo decir así, cuánto puedo rotar el diagrama, ¿está bien? Hasta llegar a englobar al punto crítico. ¿Sí? Entonces es este ángulo que está acá. Si yo esto lo roto, todo punto mantiene su módulo cuando es rotado y cambia su ángulo. Entonces, ¿hasta qué ángulo lo puedo rotar y llego a englobar? Bueno, es este ángulo de acá. ¿Está bien? Entonces, si tengo el Nyquist dibujado, simplemente voy a ver dónde se cruza la circunferencia unitaria, ¿sí? Veo eso y veo cuál es el punto que cruza la circunferencia unitaria que tiene menor ángulo hasta llegar al -1, ¿no es cierto? Este ángulo de acá. Podría cruzarlo más de una vez, pero bueno, si yo empiezo a rotar, ni bien llegue acá ya lo engloba. Entonces este es el que me da el margen. Este ya me cambia la estabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente, si yo lo quiero en ecuaciones, es 180 grados menos la fase de este punto, porque recuerden que la fase de este punto es así. Esta sería la fase de este número complejo, ¿sí? Que también se puede ver como una fase negativa, así. ¿Mm? Lo voy a hacer así para no confundir. ¿Mm? ¿Está bien? Y este ángulo del -1 es 180 o pi, y bueno, si yo expreso la fase entre, así como este valor negativo que está entre 0 y -180 grados, cuando hago esto, me da el margen de fase. Lo importante a tener en cuenta es esto, ¿qué es el margen de fase? ¿No? Si tengo margen es porque tengo estabilidad y además tolero más cosas. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Cómo se encuentra? Bueno, ¿cómo se halla con ecuaciones? Y bueno, habría que encontrar la frecuencia donde se cruza la circunferencia unitaria, que es donde el módulo me da 1. Nuevamente, si quiero usar esta ecuación no puedo porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces empiezo por esta, encuentro la frecuencia, después sí lo reemplazo acá y calculo el margen, ¿no? Bien, entonces en este caso, ¿cómo tendría que hacer? Mismo ejemplo, vamos a calcular el margen de fase. ¿Mm? Estamos acá, en el diagrama de Nyquist veo dónde se cruza la circunferencia unitaria, ¿sí? Veo que se cruza acá, mido este ángulo, ¿sí? Y acá me da aproximadamente 15 grados. Midiendo acá o como sea, 15 grados digamos que es el margen de fase. ¿Tá? Si lo quiero calcular en ecuaciones, bueno, tengo que ver la frecuencia a la cual el módulo me da 1, ¿sí? Nuevamente, más vale maña que fuerza, pasemos esto multiplicando para el otro lado, me queda esto, tengo que el módulo de un número complejo tiene que ser 40, pero acá tengo su parte real y su parte imaginaria, entonces me conviene trabajar con el módulo al cuadrado para no tener raíces cuadradas. Entonces elevo al cuadrado todo acá,
Y el módulo al cuadrado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien. Y veo que solo me aparece la frecuencia al cuadrado. Acá. ¿Mm? Solo aparece omega g al cuadrado. O sea, no aparece a la 1. ¿Mm? Entonces, defino P igual omega g cuadrado y trabajo con P de incógnita. Ahora fíjense que si P es omega g cuadrado, tiene que ser no negativo, ¿no? Porque omega g es una frecuencia, es un real, no puede ser un complejo la frecuencia, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, me queda esta ecuación. Fíjense todo me va a quedar un polinomio cúbico para determinar a qué frecuencia tengo módulo unitario. ¿Mm? O sea que se complica. Y esto es un problemita bastante sencillo. ¿Sí? Bueno, entonces hay que resolver las raíces de este polinomio. Me da esto. ¿Mm? Fíjense que me podría llegar a dar raíces complejas conjugadas, que las tengo que descartar. Me podría llegar a dar raíces negativas, que también las tengo que descartar. Y me quedo con sus raíces positivas. Esos son verdaderos puntos de frecuencia donde el módulo de GLA en J por esa frecuencia me va a dar unitario. Entonces los tengo que considerar como todas posibles soluciones. Bueno, acá me da esto de acá como una solución. ¿Mm? Y cuando evalúo la fase de GLA en J omega G me da menos 2,9 radianes. Y hago el margen de fase. ¿Mm? Y me termina dando más cerca de 14 grados que de 15. Bueno, porque este es un cálculo un poco más exacto que el anterior. ¿Mm? Bien. Entonces, hemos visto hasta acá los márgenes de estabilidad, margen de ganancia y margen de fase. Nos dan una idea de qué tolerancia tiene la estabilidad de nuestro lazo a distintos tipos de incertidumbre. El margen de ganancia, Pregunta, sí, una pregunta. Hernán, sí, uy, perdón, no sé, ¿quién habló alguien? A ver, que pregunta el muchacho primero. dale. No, no habló nadie. Pregunta vos, Guillermo. Pregunta, bueno, por ejemplo, ¿puede darse el caso, como el ejemplo que vimos antes, que el margen de ganancia podía ser infinito, pero a su vez el margen de fase digamos, pueda tener una inestabilidad por margen de fase? Sí, sí, esa es Bien. buena la pregunta. Esa pregunta es buena. Es el ejemplo que les di acá, fíjense. Si, si yo tengo un sistemita de primer orden, como este, yo veo que por más que yo suba la ganancia, nunca se va a hacer inestable, pero a medida que yo voy subiendo la ganancia, si yo me fijo la circunferencia unitaria acá, ¿sí? Si la cruzo a la circunferencia unitaria a partir de cierto valor de ganancia. Entonces, este tiene margen de ganancia infinito, pero el margen de fase no es infinito. Va a ser siempre más de 90 grados de margen de fase, que es una enormidad. Pero no va a ser infinito. ¿Sí? Por ejemplo, acá, para el más grande que tengo acá, el margen de fase va a ser todo esto de acá, qué sé yo, 120 grados, ponele, de margen de fase. Si hago un K más grande, me va a dar menos de 120 grados y se va a ir acercando a 90 grados en el límite. Para acá, muy, muy grande, va a ser muy cerca de 90 grados. Pero siempre voy a tener al menos 90 grados de margen de fase en este caso, lo que es muchísimo.
pero no va a ser infinito. ¿Mm? Profe, Entonces, Sí. ¿qué concluimos con este sistema? Que puede ser, que es estable para la ganancia, pero que puede ser inestable por frecuencia. No, claro. Ahí viene qué información nos da el margen de fase, porque a la ganancia yo les di algunos ejemplos. Les dije, bueno, si este coeficiente en vez de ser 40 valdría 60, ¿no es cierto? Resulta que el margen de fase es mucho más importante que el margen de ganancia, aunque sea más difícil de conceptualizar, ¿no es cierto? Porque el margen de fase nos da una idea de qué tolerancia tengo yo a retardos. Fíjense, esto no lo vamos a ver en esta materia, pero viene bien para ejemplificar. Si yo tengo mi salida, es mi entrada, pero en un tiempo anterior, perdón, a ver, I de t sería, es mi entrada retardada, ¿no es cierto? Menos un retardo. ¿Mm? ¿Cómo es la función transferencia de esto? Este sistema es lineal, es un retardo, es una copia, la salida copia a la entrada pero con un retardo. Entonces, si se acuerdan, I de S va a ser igual a una exponencial en Laplace por la entrada, ¿sí? Entonces mi transferencia es esto. Mi G de función transferencia es E a la menos ST, ¿sí? ¿Cuánto vale el módulo de G en J omega? Y es fácil, si uno lo piensa como respuesta en frecuencia. Yo lo excito a este sistema con una senoide. ¿Qué me da la salida? La misma senoide retardada. Entonces, ¿qué ganancia tiene en amplitud? 1. Entonces el módulo es 1 para todo omega real, para todo omega. ¿Sí? Quiere decir que un retardo lo único que hace es rotarme el diagrama, pero no me cambia los módulos. O sea, si yo ahora tengo una GLA, GLA' que sea GLA retardada por E a la menos ST, ¿sí? Lo único que va a hacer esto, la GLA' va a tener un Nyquist que es como, no se va a parecer en nada al de GLA, pero cada punto del Nyquist va a corresponder a un punto con mismo módulo de GLA, pero con otra fase. ¿Sí? Es como que cada punto se va a rotar, pero se va a rotar distinto cada punto, se va a distorsionar. ¿Sí? Pero bueno, en particular el punto que tenga módulo 1 de GLA también se va a corresponder con un punto de módulo 1 de GLA'. Entonces lo que va a hacer un retardo es efectivamente rotarme el diagrama. Entonces el margen de fase me da una idea de qué tolerancia a retardos tengo. Y como los retardos son algo de la práctica, siempre tengo retardos porque demoro en computar, porque demoro en medir, porque lo que sea. Entonces es mucho más importante el margen de fase que el margen de ganancia. Pero bueno, también tiene su importancia, ¿no? El margen de ganancia. Bueno, ¿está bien? está bien. Entonces, eh, ¿cómo se ven estos márgenes que se justifican y se definen con el diagrama de Nyquist? ¿Cómo se pueden ver en un diagrama de Bode? ¿No? Y bueno, fíjense, el diagrama de Nyquist me da una gráfica paramétrica de GLA en J omega. Ahora, toda la misma información y más también la tengo contenida en un diagrama de Bode. ¿Por qué y más? Porque en el Bode tengo explícitamente indicadas las frecuencias y en el Nyquist no, salvo que algunas podría llegar a indicar, pero en general no. Lo que tiene es que por la forma en que está dibujado
el diagrama de bode, es difícil ver en el bode cuántas veces englobo al punto crítico en el Nyquist correspondiente, digamos, pero la información está, ¿sí? Bueno, pero los márgenes de ganancia y de fase se pueden ver fácilmente. ¿Por qué? Porque ¿qué hacíamos para el margen de ganancia? Buscábamos una frecuencia donde G Ln J omega era un real negativo. ¿Y cómo se ve un real negativo en el bode? Y es donde la fase es menos 180 grados, ¿sí? Entonces, si voy al bode, me fijo dónde la fase es menos 180 grados, voy ahí a la ganancia y me fijo que esté abajo de 0 decibeles, tengo margen. Quiere decir, el módulo es más chico, donde se cruzan los menos 180 grados, tengo módulo más chico que 1. Quiere decir que todavía no crucé, no englobo el menos 1, ¿sí? Entonces voy a los menos 180 grados, vengo acá, me fijo cuánto es, qué sé yo, menos 4, menos 3, ¿cuánto era? Menos 3,5 decibeles. Bueno, acá está. Entonces el margen de ganancia es 3,5 decibeles. Ya directamente en el bode lo veo en decibeles al margen de ganancia, ¿sí? Y para ver el margen de fase, ¿qué tenía que hacer? Ver dónde el módulo daba 1. ¿Cómo veo módulo 1 en el bode? Y donde se cruzan los 0 decibeles. Entonces miro dónde se cruzan los 0 decibeles. Esa es mi frecuencia de cruce de ganancia. Vengo acá, miro qué fase tengo y si todavía no llegué a menos 180 grados es porque todavía no lo englobé, ¿sí? Entonces esto, lo que me falta hasta menos 180 grados es mi margen de fase, ¿sí? Que eran 15 grados, 14 grados por ahí. ¿Mm? Bueno, perfecto. Entonces vamos a poner en práctica estos conceptos, ¿no? Mostrando que ya podemos resolver el problema del parcial del año pasado que empezamos la clase pasada. ¿Mm? A ver si lo tengo por acá. Parcial. Acá está. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto a ver si lo puedo... Se los pongo así. Habíamos visto este ejercicio del parcial. Nos daba el bode. Nos pedía elegir cuál de todas estas transferencias se correspondía con este bode. Sabíamos, hicimos el análisis que era esta, ¿sí? Nos daba varios Nyquist que están acá. Y vimos que este Nyquist se correspondía con ese bode y con esa transferencia. Lo vimos de distintas formas, ¿sí? Y ahora nos pidió, aplicamos el criterio de Nyquist para ver si el lazo cerrado, nos dice que vamos a poner una ganancia acá, y con k igual a 1, y con acá G, la G2 que es la correcta, esta que está acá, habíamos analizado que teníamos estabilidad con k igual a 1, y después habíamos analizado para los distintos valores de k qué pasaba y veíamos que nunca se podía inestabilizar, o sea que ahora podemos responder C4 que dice, perdón, C3, no C4, vamos a C3. Entonces, fíjense, dice, determine valores aproximados del margen de fase y de ganancia cuando k vale 1. Indique estos márgenes sobre los diagramas de Bode y de Nyquist. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos por el Bode que lo vimos recién, ¿no? No, perdón. Empecemos por el Nyquist, que es lo que lo justifica. ¿Cuánto vale el margen de ganancia? Habíamos analizado este lazo, este de acá, y habíamos visto que para todo valor de k era estable. Entonces, ¿cuánto vale el margen de ganancia?
Vale infinito, porque puedo aumentar infinito la ganancia y no pierdo estabilidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo margen de ganancia igual infinito. ¿Sí? ¿Cuánto vale el margen de fase? ¿Qué tengo que hacer? Ver dónde se corta la circunferencia unitaria. Acá está, voy a agarrar otro color porque se me va a confundir. A ver, no, el negro mejor, se ve mejor. Sí. ¿Mm? Me fijo de acá a dónde se cruza la circunferencia unitaria. Bueno, ahí. Tiene que ser una recta, ¿no? Acá no tengo regla. Me fijo este ángulo de acá. Este es mi margen de fase, ¿sí? ¿Cuánto puede ser ahí? A ver, no, voy a dibujar. Serán, no sé, 40 grados de margen de fase, algo así. Estoy redondeando, ¿no? MFI aproximado 40 grados. ¿Sí? ¿Está? Sí, Y en no el está muy bode, claro cómo lo hace. perdón, Si en el dibujo no está muy claro, ¿cómo podría hacerte por trigonometría? No se me ocurre. te escuché en el dibujo, no está muy claro y después no te escuché más. Que que si en el dibujo no estuviese muy claro, o sea, por trigonometría o por otra forma. Claro, si el dibujo no, fíjense, para poder medir un ángulo necesito que la escala del eje horizontal sea la misma que la del eje vertical. Si no, ¿qué hago? Mido las coordenadas del punto y con el arco tangente de parte imaginaria sobre parte real sé qué ángulo tengo, ¿no? Esa sería la forma, ver las coordenadas del punto este. ¿Mm? Tengo un triángulo acá y... Bien. Y sobre el bode, ¿cómo veo el margen de ganancia? Que sabemos que es infinito. ¿Qué tenía que buscar? La frecuencia de cruce de fase. ¿Dónde se cruzan los menos 180 grados? Y no los cruza nunca. Llega asintóticamente, pero no lo cruza nunca. Entonces, no puedo marcar nada, ¿no? En el bode. Y el margen de fase, y bueno, voy a ver donde la ganancia cruza 0 decibeles. Acá. ¿Sí? Y vengo hasta acá y me fijo cuánto me falta para llegar a menos 180. ¿Sí? Y bueno, este punto tendrá más o menos, lo voy a hacer para el otro lado, acá, este punto será el menos 140 más o menos grados, menos 140 grados, entonces el margen de fase, que es esta distancia hasta los menos 180, ¿m? Sí. Esa distancia es el margen de fase, aproximadamente 40 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Y en C4 ahora dice, explique qué debería hacer para hallar analíticamente las frecuencias de cruce de fase y de ganancia. No hace falta calcular, solo explique y plantee las ecuaciones sin resolverlas. Diga cuántas soluciones espera obtener de las ecuaciones a resolver para cada frecuencia de cruce. ¿Se entiende? Como sabemos que las ecuaciones resultantes son complicadas, no les pedimos que las resuelvan a mano,
en este caso, ¿no? En este ejercicio. Pero sí les pedimos que las planteen y que las interpreten con toda la información que ya tienen disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Plantear, a ver, acá. ¿Mm? C4. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mm? Para margen de ganancia, plantear, esperen que saco esto porque, ahí está, plantear que G de lazo abierto en J omega, como era de cruce de fase, es un real negativo, ¿no? Con D positivo. Y resolver para hallar omega P y D. ¿Por qué acá sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas? Porque tengo una igualdad de números complejos y las dos incógnitas son reales, ¿está bien? Entonces cuando planteo parte real a la izquierda es parte real a la derecha y parte imaginaria de la izquierda es parte imaginaria de la derecha, tengo las dos ecuaciones que necesito con las dos incógnitas, ¿está bien? ¿Sí? Claro, sí. Entonces, el margen, margen de ganancia va a ser igual a menos 20 logaritmo en base 10 de D. Pero, en este caso, no no hallaría solución omega P porque sé que mg es infinito y no existe omega P tal que voy a poner así, 1 ocurra. Y esta es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora, para margen de fase, ¿qué tendría que hacer? Planteo módulo de G de lazo abierto en J omega de cruce de ganancia es igual a 1 y resuelvo para hallar omega espero obtener cuántas soluciones. Ahora miramos. ¿Cuántas soluciones espero obtener en este caso? Voy a mirar el diagrama de Nyquist. ¿Este era? No, este. A ver. ¿Cuántas veces se cruza la circunferencia unitaria? ¿Mm? Vamos a salir del modo de presentación y vamos a ver acá. Fíjense, a ver si lo puedo agrandar más. Sí. De la derecha se ve mejor, me parece.
Acá tengo, sí, pero ahí me desconcierto. Está bien. Vamos a mirar acá. En rojo está la circunferencia unitaria, ¿está bien? Acá se cruza una. Acá se cruza otra. Y acá hay otra. ¿Está bien? Ahora, este corresponde a omega igual a 0. Es un real. Acá vale 1. Esta es la ganancia estática. O sea, G de lazo abierto evaluado en 0 me tiene que dar real. ¿Sí? Y este es el único real que puede haber. Entonces este corresponde a GLA en 0. ¿Mm? Y estos corresponden a una frecuencia positiva y su negativa. ¿Sí? Entonces vuelvo acá y digo, espero obtener 3 soluciones omega p reales, ¿sí? De las cuales omega p igual 0 es 1 y otras son omega p igual más menos algún valor de omega p barra, no sé. ¿Mm? Entonces, el margen de fase corresponderá a evaluar margen de fase es igual a 180 grados, si quieren, o pi, menos el valor absoluto de GLA en J omega p barra donde omega p barra es positiva. ¿Mm? Profe, una duda. Sí. Arriba le pusimos omega G. Ahí se está refiriendo a la misma. Gracias. Me confundo, porque como es la frecuencia a la que se cruza la ganancia, pero es, ¿cómo se dice? Es para el margen de fase. Hay algunos que le dicen la de cruce de ganancia y otros que le dicen la de cruce de fase. Y vamos a hacer como dice el apunte, que es la omega que cruza la ganancia. Ahí está. Bien, bueno, terminamos acá la clase. Seguimos el martes. Muchas gracias. Preguntas si hay, yo me quedo unos minutos.